Saludos hermanos, feliz sábado. Vamos entonces a empezar con nuestro estudio sobre los 3 días y 3 noches que menciona la Biblia en relación a la crucifixión de Cristo. Y algunas de las notas que fueron compartidas con nosotros por el hermano Pedro en nuestro chat de Telegram, que le agradecemos mucho que haya compartido ese estudio con nosotros, que estuvo mucho más que excelentísimo. Así que sin perder mucho tiempo, papá, comienza el estudio. Simplemente quería decir antes de empezar el estudio, hay gente que dice, y es importante, es un asunto de salvación, conocer cuántos días estuvo Cristo en la tumba. Bueno, quizás no sea importante para algunos, pero lo más importante es cómo nosotros manejamos las Escrituras. Y creo que es el énfasis que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Y hoy lo que vamos a hacer es aprender a manejar las Escrituras y a dejarnos guiar por ellas. Así que la mayoría de los cristianos acepta la muerte de Cristo un día viernes. Hay un grupo que enseña la doctrina de que Cristo murió un miércoles porque estuvo 72 horas en la tumba y resucitó el sábado. Hay otro grupo que creen que fue el jueves, y ahí el mundo cristiano en ese aspecto está dividido en 3 grupos: los que creen que murió un viernes, los que creen que murió un jueves y los que creen que murió un miércoles. Y la posición más grande es que murió un viernes. Es la posición sí, es la más grande que tenemos. Ahora, más grande que hay. ¿En qué se basan las personas para decir que no murió un viernes, que murió un miércoles o un jueves? Bueno, en el hecho de que dicen que Dios es un Dios exacto, y si es un Dios exacto, pues las cosas tienen que ser de esa forma. Y ahí es donde está el primer punto, que nosotros humanamente no podemos hacer de Dios lo que nosotros queremos, ni obligarlo a Él a que si eres un Dios exacto, pues tienes que hacerlo de esta forma. Dios es Dios, hermano, y eso es lo que tenemos que entender. Otro asunto es que hay un grupo que creen que la profecía de los 1300 días de Daniel 9:27, que habla de la mitad de la semana, el Mesías sería entregado. Ellos creen que se trata de una semana literal, por lo tanto Cristo debió morir un miércoles. Y eso es una de las cosas que también están, muchos usan esta idea para presentar de que tuvo que ser un miércoles para que se cumpla la profecía de la última semana, dentro de las 70 semanas para el pueblo de Israel. Y es muy importante, mis queridos, estudiar este tema del por qué. Porque nos vamos a encontrar personas que dicen que la Biblia no es exacta o que no tiene veracidad porque tiene supuestamente contradicciones. Pero este estudio, lo primordial no es establecer una posición, sino mostrar que la Biblia sí es exacta y de que sí tiene veracidad. O sea, ella sola se defiende y ella, todo lo que ha sido escrito es porque fue. El problema está en cómo nosotros interpretamos y con ideas o preconceptos que hemos arrastrado. Ahí está el asunto. De donde provenimos, ¿verdad? Entonces, me llama mucho la atención que cuando este tema se tocó en el canal, ¿verdad? Siempre las 3 posiciones, los que dicen que murió un miércoles, los que dicen que murió un jueves y los que dicen que murió un viernes, los 3 dicen que se cumplen los 3 días y 3 noches, ¿verdad? Pero no necesariamente desde una perspectiva lógica se aplica en este caso, las 3 que aclaman, ¿verdad? Dicen, no, sí pero no, si tú lo analizas lógicamente, solamente hay una que sí, lógicamente tú dices, ok, sí hay 3 días y 3 noches. Sí. ¿Tú me entiendes? En la posición del miércoles, obviamente, cuando sacan la cuenta que muere el miércoles a las 3 de la tarde, al jueves un día, al viernes 2 días, al sábado 3 días, pues tienen 3 noches, y entonces Cristo resucita al cuarto día. Al cuarto día. O sea, en esa posición Cristo resucita en el cuarto día. Los que creen que murió un jueves, pues obviamente hay 2 días y hay 2 noches o 3 noches, con la noche de sábado para domingo, y ahí donde hay un poco de tirantez. Los que creen que murió un viernes, sacan a uno, les dicen que prácticamente cuentan viernes, sábado y domingo. Sí, ellos cuentan las pocas horas del domingo, las horas completas del sábado y pocas horas del viernes. Hoy vamos a investigar a fondo, en realidad, qué es lo que estaba pasando. Todo parte a partir de Mateo capítulo 12, versículo 40, y ustedes lo tienen en pantalla. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y basado en este versículo es que la gente ahora crea una doctrina, podríamos decir, o yo no sé cómo decirle. Vamos a decirle un debate por ahora. Un debate por el asunto. Ahora bien, vamos a ver exactamente todos los versículos que tienen que ver con el asunto de la muerte de Cristo
en todos los evangelios, lo que es mayormente, por supuesto, en el Nuevo Testamento, vamos a ver exactamente cuáles son las frases que se repiten y qué es lo que dicen. Por ejemplo, leo Mateo, voy a leer todo el libro de Mateo y luego tú continúas con Marcos. Okay. En Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces quiere decir que según este versículo iba a resucitar Cristo dentro de los 3 días, no después de 72 horas. O sea, en el tercer día. Quiero sacar atención a algo. Por ejemplo, un preconcepto que nosotros teníamos, porque es lo que habíamos escuchado y aprendido, era de que Cristo estaba muerto 3 días. Pero aquí en Mateo 16, 21 incluye, dice, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar. O sea, menciona todo esto dentro de 3 días. No dice que iba a estar muerto 3 días en este versículo. Y eso es un detalle que ustedes deben mantener en mente. Porque eso es muy importante. Hay 3 eventos que está narrando aquí Mateo. Primero, padecer con los ancianos principales sacerdotes. O sea, es necesario padecer, ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, son 3 eventos. Entonces vamos a continuar para que ustedes vayan entendiendo. Pero ahora estamos viendo las distintas frases de en 3 días o al tercer día, después de 3 días. Correcto. Mateo 17, 23 dice: y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Okay. O sea, dice al tercer día. Mateo 20, 19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Obviamente, nuevamente, los 3 eventos. Le entregarán a los gentiles, le van a escarnecer, le azotar y le van a crucificar. Mas al tercer día resucitará. Sufrir muerte y resucitar. Ahora, muchos creen que está diciendo y morirá por 3 días y al tercer día resucitará. Eso no está diciendo el versículo. Y eso es un preconcepto que hay. Y esa es la idea. Le agregamos al versículo lo que no es. Entonces seguimos avanzando. Mateo 26, 61, que dijeron: este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Son frases que guardan correlación con este asunto. Mateo 27, 40, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y en Mateo 27, 64, dice: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Estaban preocupados los fariseos. Correcto. Y hablaron con Pilato, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Marcos 1, 8, 31. Ahora tú comienza con el libro de Marcos. Sí, ahora Marcos 8:31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Este es el único texto que se van a encontrar en todos los evangelios que dice y resucitar después de 3 días. Y aquí es donde vamos a decir algo que puede ser que a muchos no les guste. Marcos es el primero de los evangelios que sale en la historia. Sí. Y Marcos no fue un discípulo de Cristo. E incluso no creo que haya evidencia de que estuvo vivo en el tiempo de Cristo, porque él era joven cuando él conoció a Pedro y a Pablo. Entonces, los relatos que Marco escribe están verificados por Pedro, que se quedaba en casa de él y de su madre, y de Pablo, porque él era muy seguidor y ayudaba mucho a la obra de Pablo. Correcto. Marcos siempre es uno de los evangelios, entre los 4, para mí es el único que va directo al grano cuando se trata las cosas, sin dar mucha explicación. Y normalmente es el que difiere en ciertas cosas o en ciertos puntos con otros. De los otros. Y me llama la atención que dice resucitar después de 3 días. Y eso lo vamos a explicar después de por qué él lo pone diferente. Porque eso tiene su explicación. Pero me gusta mucho cómo él lo pone. Sin embargo, en el siguiente versículo, mira qué dice. Dice, porque Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Marcos 10:34, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Al tercer día, sí. Marcos 14:58, nosotros le hemos oído decir:
yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Y por último, Marcos capítulo 15, 29, este es otro que me gusta también. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Ahora vamos para Lucas. Ahora en el libro de Lucas, miren cómo se repite la frase. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desdeñado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 13:32, y les dijo, id y decid a aquella zorra, ese es Cristo hablando de Herodes, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Wow. Ojo con ese detalle. Lucas 18:33, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Lucas 24:7 diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esos son detalles que estamos viendo. Lucas 24:21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, o sea, aparte de todo lo que ha pasado, miren cómo dice, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Pero ¿con quién están hablando ellos? Están hablando con Cristo. Porque le dijeron, eres tú, tú no sabes lo que ha pasado aquí. Y ahí le están contando, le están diciendo, y Él nos dijo que el tercer día iba a resucitar, y hoy es el tercer día, no lo hemos visto. Y lo tenían delante. No lo habían reconocido. O sea, no se había completado el tercer día. Hoy es el tercer día. Estaban en pleno tercer día. Entonces, siguiente cita. El texto, Lucas 24:46, y les dijo, ahí está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahora el libro de Juan, ¿cómo dice? Juan capítulo 2 versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y el último versículo que describe Juan 2:20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ahora fíjense que en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versículo 40 dice, a este levantó Dios al tercer día. Fíjense cómo lo diferente, en 3 días, al tercer día, después del tercer día, e hizo que se manifestase. Primera de Corintios 15:4, Pablo dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que en ninguno de los textos me dice 3 días y 3 noches. Correcto. O sea, la gente dice, si son 3 días, tiene que ser 3 días, 24 horas, porque son 3 días y 3 noches, porque lo dijo en Mateo 12:40. Ahora, pero en estos textos en ninguno dice al tercer día y noche. O sea, es un detalle. Ninguno dice que estuvo muerto 3 días. No dice eso tampoco. Ahora, da a entender, porque dice, y lo matarán, y al tercer día resucitará. Da a entender, pero el asunto es que el texto no está diciendo de que en 3 días, no, en 3 días, en día y noche, Cristo iba a estar dentro o en la tumba. Ahora, algunos hablan de expresiones hebraicas. ¿Qué son expresiones hebraicas? Lo que se llama hebraísmo. El hebraísmo, estas son expresiones que se llaman hebraísmo, son expresiones que cubre cualquier parte de 3 días y 3 noches. Por ejemplo, en 1 Samuel 30:11 pasó algo. Dice este texto, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos, y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu. El hombre estaba muerto del hambre, como diríamos nosotros, Sí. Porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Fíjense cómo dice el detalle. O sea, si en 3 días y 3 noches no había comido, ¿en qué día se encontraba entonces? En el cuarto, digo yo. Eso sería el entendimiento de nosotros, el razonamiento de nosotros. Se supone que está en el cuarto para poder decir, lleva 3 días y 3 noches sin comer, lleva 72 horas sin comer, obviamente está en el cuarto día. Ahora, sin embargo, seguimos leyendo, dice, y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo
hoy hace 3 días. ¿Cómo es eso que hoy hace 3 días y anteriormente dice que llevaba 3 días y 3 noches sin comer? O sea, da la impresión que ya se habían cumplido 72 horas sin comer y ahora él dice, hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Ahora, aquí nos habla de un egipcio que no había comido, no había bebido pan en 3 días y 3 noches. Y el hombre está diciendo hoy. Entonces, otro dato, otra forma que encontramos, sí. Antes de que hables del libro de Esther, si te pones a analizar, para los hebreos, lo que es un día empezaba primero en la noche y terminaba con el sol poniéndose por la tarde. Bíblicamente comienza así. Técnicamente, dice el hombre que en ese momento hacían 3 días. Él está hablando de la parte donde el sol está afuera, ¿verdad? En ese momento ya se habían cumplido las 3 noches y lo que quedaba por cumplirse era la parte del día, del tercer día. Y ahí fue donde él comió. Muchas veces no entendemos la Biblia porque no tenemos esa mente de los hebreos, ¿verdad? Que es como fue escrito. La mente de los discípulos, que es como fue escrito. Si nosotros vamos a un campamento, ¿verdad? Un camporí, y entonces empieza el jueves, ¿verdad? Correcto. O digamos que empieza el viernes y termina el domingo. La primera pregunta que hacemos es ¿cuánto dura? ¿Cuántos días estuvieron en el camporí? Y uno dice 3 días. 3 días. Pero normalmente el camporí empieza a las 8 de la noche viernes. Claro. O lo que es sábado, y son las primeras horas del sábado. Las horas del sábado. Y termina el domingo en la mañana a las 10, 11 de la mañana y cada uno para su casa. Entonces, pero no estuviste 72 horas en el camporí. No. Pero sí estuviste el día viernes, el día sábado y el día domingo. Sin embargo, declaramos 3 días. 3 días. Entonces, la misma expresión se usa en la Biblia, pero hay una sola diferencia. Y es una cosa que incluso se hace difícil. Porque, por ejemplo, decimos, no, es viernes a las 8, pero si es sábado, ya se recibió el sábado. Así es. Fíjense, y esto, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Porque estamos viviendo en un mundo donde no respeta Convento occidental. no respeta el formato que Dios instituyó para los días y muchas veces nos confundimos. Una persona los otros días me escribió, ¿cuándo es que ustedes sacan los videos por el canal? Y yo le respondí, los sacamos el sábado a las 8 de la noche y el sábado a las 10 de la mañana. Yo sabía que la persona se iba a confundir, pero yo lo hice adrede, estaba siendo gracioso con el hermano. Y el hermano me dice, ¿por a las 8 de la noche? Y yo le dije, sí. Recibiendo el sábado, normalmente tenemos un video de 7 a 8, 8 y media. Y él me dice, es viernes. Y yo le dije, pero si recibimos el sábado. Y se empezó a reír. Y él me dice, oye, ¿verdad que sí? O sea, el punto es, todas las confusiones que se arman con la Biblia, no es porque la Biblia no tiene veracidad, es porque queremos entenderla con una mentalidad mundana. La adaptamos a nuestra mente. Y ahí es donde está el error. Y si no lo dice como lo tengo en mi mente, pues algo está mal. Exactamente. Por eso que, por ejemplo, en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, dice, Esther da una orden a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Está especificando ella. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Sin embargo, dice la Biblia que fue al tercer día y se presentó al rey. Entonces, no completaron un ayuno de 3 días. Y 3 noches, o sea, de 72 horas. Porque obviamente al tercer día se presenta al rey, todo se arregla y se acaba el ayuno. Entonces, ¿cuántos días estuvo ayunando? 2 días y medio. Se cuentan 3 días. Y en Esther 5.1 dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Ahora, palabras no hebraicas, pero cuyas acepciones semánticas son tomadas del hebreo o de la Biblia. Por ejemplo, la palabra rabí es un hebraísmo en español que significa el maestro de los maestros. Cuando vemos esa palabra en nuestras Biblias, rabí, cuando uno dice rabí, que le hablan a Cristo, eso es un hebraísmo. Es como decir maestro de los maestros. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares, ese título, ese nombre del libro de la Biblia, de un libro de la Biblia, lo que significa es el mejor cantar de los cantares. Por eso dice el Cantar de los Cantares, es un hebraísmo. El Rey de Reyes es un título, es un hebraísmo, significa el Rey Mayor, el Rey Supremo. El Benjamín, cuando usted tiene 4 hijos y le empieza a enseñar a sus hijos, y este es Albertico, y este es Rodolfo, y este es Alejandro, y este es el Benjamín. El menor no se llama Benjamín. No. Pero ¿y por qué le dice Benjamín? ¿Qué es lo que quiere decir?
este es el más pequeño. Es un hebraísmo, es una forma de hablar. Y eso es lo que nosotros encontramos muchas veces en la Biblia. Y esto es lo que muchos defienden y presentan esta posición, que la vemos en la Biblia y la estamos presentando también porque hay hebraísmo en la Biblia, muchos hebraísmos. Y al entenderlo, amplifica tu conocimiento en la Biblia. Por ejemplo, en Juan 11, del 9 al 10, Cristo dijo algo. Respondió Jesús, en Juan 11, 9 al 10. No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. En realidad se estaba refiriendo a la parte igual, luminaria, porque no tiene el día 12 horas. Se refiere a la parte luminaria del día, porque el día es de 24 horas. Correcto. Pero Cristo se está refiriendo, cuando dice no tiene el día 12 horas, se está refiriendo a la parte luminaria. Eso es un hebraísmo también. Entonces, seguimos avanzando con relación a este tema. Ahora, ¿cómo sabemos que ese día que Cristo murió era viernes? Vamos a entrar en el tema porque ya vemos que los evangelios dicen al tercer día y en el tercer día, después del tercer día lo mencionan una vez. Bueno, ahora vamos a ver cómo sabemos que ese día Cristo murió, el día que Cristo murió era viernes. Que conste que no estamos definiendo cuál es el primer día de todo esto, solamente cuándo fue que Él murió. Sí. Es la primera pregunta que vamos a contestar. Ahora, Juan 19, versículo 31, 41 y 42, léelo. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, y eso lo vamos a hablar ahora. Hay un detalle, sí. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y en lugar donde había sido crucificado había un muerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, un huerto, no un muerto, dije muerto, crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahora el versículo 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora, el detalle que tiene este texto dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Ahora, los días de reposo de las fiestas que el Señor instituyó, habla de gran solemnidad. Habla de días solemnes, son los sábados ceremoniales. Pero cuando dice de gran solemnidad es porque vamos a ver que en ese día de reposo, en las horas del día de reposo, caía o coincidía un sábado ceremonial con el sábado de la ley de Dios. Con el día de descanso total. El día de descanso con el Shabbat. Vamos a mencionarlo así de esa forma. O sea que en otras palabras, ese Shabbat era doble. En palabras de laico, por así decirlo. Era un sábado doble, ¿verdad? Y aquí entonces ya vemos que esa posición que dicen que tenía que ser el miércoles, porque el miércoles supuestamente caía Decían que había el Shabbat, que era el primer día de la fiesta de los ácimos, y luego venía el jueves, y luego venía el Shabbat, que era el Shabbat del mandamiento. Vemos que no cae en un miércoles, sino que cayó en ese viernes donde empiezan las horas del Shabbat. Y aquí donde está lo interesante. El día antes, el atardecer antes del viernes, cuando Cristo murió, Cristo estaba con sus discípulos. Y Él hizo un cambio de una fiesta, y esto será otro estudio para otro día. Sí. Porque hay hermanos que escuchan la palabra fiesta y se ponen tan negativos que no aprenden. Las fiestas son cosas que Dios entregó. Él las instituyó. Y son importantes en las Sagradas Escrituras. No estamos diciendo que hay que guardarlas y que si no la guardas te pierde. Estamos diciendo que hay que entenderlas y estudiarlas para nosotros poder entender las cosas que están escritas en la Biblia. Cristo no cambió ninguna de las fiestas menos una, que fue la fiesta de la Pascua. Y ahora se convierte en un rito especial que es la Santa Cena. Y fíjense si es otro tema, que el problema es que se le hace pregunta a muchos cristianos, ¿participó Cristo de la cena pascual? Y muchos dicen sí. Y espérate, ¿no murió Cristo en el día del Cordero Pascual? La cena del Cordero Pascual era en la noche. Por eso es la importancia. Entonces Cristo estaba muerto. Pero el que no estudia la fiesta no ve lo importante de lo que Cristo hizo. Y por eso la gente dice, ¿cuál fue la comida que Él presentó en el aposento alto a sus discípulos? Fue en lo que Él ahora reemplazó la Pascua con la Santa Cena. Él estaba enseñando a ellos
la fiesta que viene ya no va porque yo voy a morir. Yo soy Cordero. En lugar de esa fiesta, a partir después de mi muerte, ustedes celebrarán ahora esto nuevo. Las palabras de Cristo, haced esto En memoria de mí. A Moisés se le entregó la Pascua antes de salir de Egipto, que era una imagen de lo que iba a venir en el futuro, una sombra de lo que iba a venir en el futuro. Correcto. Pero ahora Cristo, un día antes de ser crucificado y mutilado, o sea, ser crucificado y que Él muriera en la cruz, ahora Él viene a los discípulos y Él dice, la Pascua cesará, de aquí en adelante harán esto en memoria de mí. Entonces vemos que un día antes de Él morir, Él murió el viernes a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, ¿verdad? Él estaba con sus discípulos y Él dijo, hacer esto de aquí en adelante en memoria de mí. ¿Qué día era ese? Ese era el jueves. El jueves. Y fíjate si era jueves, que en esa cena Él dijo que uno de entre los 12 que estaba ahí lo iba a traicionar. Y por eso le y dijo a a quien Judas. Él le entregara el pan era la señal, pero ninguno prestó atención. Nadie se dio cuenta de eso. Y cuando Él habla con Judas, ¿qué es lo que Él le dice a Judas? Lo que has de hacer, haz lo que Y fíjate si nadie se dio cuenta que los discípulos creyeron que él estaba encargando a Judas que fuera a buscar. hacer algo. Bueno, el punto es este. Cristo dijo, este pan representa mi cuerpo. Este vino representa mi sangre. Antes de la cruz era el cordero. El cordero. Las hierbas amargas. ¿Cómo era la fiesta de la Pascua? Tenían que estar vestidos con los sus cintos cintos, puestos como con listos para todo, salir. listos para salir, porque estaba representando ¿qué cosa? La salida de Egipto, la salida del pecado. Y Cristo es nuestra salida del pecado, mi querido Eso es hermano. correcto. Cada vez que nosotros hacemos una santa cena, el significado que tiene es que estamos siendo limpios por la sangre de Cristo. El cuerpo de Cristo está limpiando nuestras almas. Es literalmente una sombra de abandonar el pecado ya. Por eso es que Elena White dice que el bautismo y la Santa Cena son dos ritos que Cristo instituyó que son santos y sagrados. Es importante. El bautismo es ¿para qué cosa? Perdón de nuestros pecados. ¿Y qué cosa es la Santa Cena? Una forma de nosotros, ¿qué cosa? Volver de nuevo a renovar nuestros votos. Por eso todo tiene un significado. Pero una vez más, si no estudiamos el tema de la fiesta, porque somos cerrados de mente, no vamos a entender esos detalles tan especiales que se encuentran detrás de la muerte de Cristo en la cruz. Claro. Y esto es uno aparentemente se sale del tema, pero es bueno que expliquemos este asunto. Ahora, vamos a ver en realidad de qué trata Mateo capítulo 12 y el versículo 40, pero vamos a empezar desde el versículo 22, desde atrás. Porque si no leemos el contexto del texto que se está hablando, pues no entenderemos por qué Cristo dijo la señal de Jonás. Correcto. Ahora, miren cómo dice. Mateo 12, del 22 al 42, si ustedes lo tienen en pantalla, dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y ahora sigue diciendo el versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, ahora Cristo le está diciendo, contra mí es. Ahí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado, blasfemia y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y ahora dice el 34, generación de víboras,
¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Un momentico. Y una pequeña pausita que quiero hacer aquí bien rápido. Estamos viviendo en el medio de generaciones de víboras. Sí. Estamos viviendo en el medio de una generación donde quieren hablar de lo bueno cuando lo único que tienen en el corazón es malo, malicia Así es. contra sus hermanos. Hermano, aquí hay una amonestación para todos nosotros. Dice Cristo que la abundancia del corazón habla ¿qué cosa? La boca. La boca. Dice Cristo que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas ¿qué cosa? Cosas. Pero el hombre malo de mal tesoro saca ¿qué cosa? Malas cosas. Tú sabes que Pablo dijo algo. Él dijo, escucharlo todo y retener lo bueno. El hombre bueno lo escuchará todo y va a retener ¿qué cosa? Lo bueno. Lo bueno. Pero el hombre malo lo va a escuchar todo y ¿qué es lo que va a retener? Retiene lo malo. Y fíjate que antes de eso, Cristo dijo, ¿dónde está la parte donde él dijo de los frutos? El versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué quiere decir esto? Nadie puede estar en las dos aguas. No. Nadie puede ser bueno y malo. O eres malo o eres bueno. Y te diré una cosa. Las personas malas tienden a mostrar algunos frutos buenos, pero son frutos torcidos. Así es. Porque eres bueno o eres malo. Pero el que presenta los frutos buenos, rara vez presenta frutos malos, porque lo único que tiene ¿qué cosa es? Frutos buenos. Aquí hay una amonestación para nosotros. Los fariseos estudiaban la palabra, iban a la sinagoga todos los sábados, más que Jesús mismo, porque Jesús estaba andando, haciendo su misión, curando a las personas, predicando. Él no estaba, en los últimos 3 años de su ministerio, él prácticamente no tocó ¿qué cosa? La sinagoga, casi no las tocó. Pero que los que estaban yendo a la iglesia, los que estudiaban, los eruditos, estos eran los ¿qué cosa? Los frutos malos. Así es. Los hombres malos. ¿Y qué fue lo que él les dijo? Generación de víboras. Esto es una amonestación para todo aquel que quiere ser parte del remanente. El hecho de que tú vayas a la iglesia, el hecho de que te reúnas los sábados y estudies la palabra y hables cosas bellas y preciosas que se encuentran en la palabra, no quiere decir que eso es lo que tú tienes en el corazón. Y fíjense que muchos se preocupan por lo que entra por la boca, pero Cristo dijo que lo que contamina el cuerpo es ¿qué cosa? Lo que sale de la boca. No estamos diciendo que no importa lo que comas. No. Pero o sea, hay hermanos que se agarran de eso. Exacto, no. Lo que estamos queriendo decir que hay que preocuparse más por lo que sale que por lo que entra. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque mira el pecado que ellos cometieron, el pecado imperdonable. Ahora fíjense, si ustedes se dan cuenta hasta ahora, aquí hay un juicio. Hay un juicio. ¿Hacia quién? Hacia los escribas y fariseos. Pero quien estaba en juicio era Cristo. O sea, el que estaba puesto frente a los jueces era Cristo, pero ellos eran los que estaban siendo Ahí juzgados. está. Pero aquí hay un juicio y es importante ese detalle. Miren cómo sigue diciendo el versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Wow. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, le está diciendo Cristo a ellos. La generación perversa demanda señal. Ese es un subtítulo que tiene la Biblia, pero en realidad continúa las palabras de Cristo. Sí. Y dice ahora Cristo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, cuando oyen este juicio de parte de Cristo, ahora ellos dicen, Maestro, deseamos ver de ti señal. O sea, si tú nos das señal, creeremos. Claro. Y ahora mírenlo, este detalle es importante. Deseamos ver de ti señal. Grábense eso. Mire cómo dice ahora. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y ahora viene el versículo 40. Wow. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio, está hablando de juicio nuevamente, con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Quién estaba ahí más que Jonás? Cristo. Y dice ahora, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Cristo está condenando a los fariseos. Los ninivitas con Jonás se arrepintieron. Así mismo es. Y aquí hay más que Jonás
y ustedes no lo están haciendo. Y ahora me piden señal. Obra señal para ver si tú eres de verdad. Y la reina del sur los va a condenar, porque ella vino por la sabiduría de Salomón y se quedó extasiada. Y he aquí más que la sabiduría de Salomón. ¿Cuál es el detalle? Sí, dime que no te quito la idea. Nada más iba a decir que leímos ahorita que en Lucas 13:32 Cristo dijo y les dijo, id y decir a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Es interesante que el versículo 22 empieza hablando del endemoniado, Sí. ¿verdad? Termina sanando a la persona porque estaba cojo y termina, o sea que lo que Lucas dice en un versículo, Mateo le dio detalle como en 12 versículos. Muy interesante. Por lo tanto, el punto que iba a enfatizar era en el versículo 40. En el 39 dice, y respondió, le dijo, a la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. El problema está en lo siguiente, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? Y ahí es donde fallamos todos. Claro. Porque cuando vamos al 40, creemos, dice aquí, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y creemos que la señal es los 3 días y 3 noches. La señal es que Jonás salió vivo Ahí está. del vientre del gran pez. Y asimismo saldrá vivo Jesús de la tumba. Él les está diciendo... Por eso le está diciendo lo mismo que hemos leído en todos los evangelios. Al tercer día resucitará. Y después en el tercer día resucitará. Esa es la señal, pero nosotros nos concentramos en 3 días y 3 noches. Y amarramos al Señor, o sea, lo amoldamos a nosotros. Y si tú eres un Dios exacto, pues se supone que seas de esta forma que yo pienso. Jesús es Jesús, el Señor es el Señor, Dios es Dios. Tengamos cuidado, hermano. Ahora, leamos las Escrituras y aceptemos exactamente lo que está diciendo. La señal aquí no son los 3 días y 3 noches, es que Jonás salió vivo. Eso fue lo que le llamó la atención a los ninivitas. Dios se encargó de esparcir el evento de Jonás y ellos dijeron, este es el hombre que estuvo dentro del gran pez y está caminando aquí entre nosotros. Así mismo es. Porque los marineros, ellos se expandieron eso. Ahora, cuando Cristo murió, ¿hubo juicio? Porque está hablando de juicio. Si vamos a 1 de Pedro, y esto es otro texto que tendríamos que estudiar otro día, en 1 de Pedro 3, 19 y 20, miren cómo dice. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esto es otro texto que hay que estudiar otro día, porque muchos dicen que Cristo descendió a predicarle a los ángeles caídos, y por eso los que están predicando de que los impíos se van a salvar en los últimos tiempos, inclusive hasta Satanás, después del milenio, se basan en esto, porque dice que Cristo fue y les predicó a los espíritus encarcelados. Y bíblicamente ya hemos demostrado que ¿dónde está la cárcel de los demonios? En el abismo. En el abismo. ¿Y el abismo dónde está? Debajo de las aguas de nosotros. Bíblicamente ya lo hemos visto y podemos presentarlo en otra ocasión. Pero ahora bien, ¿cuál es el punto? El Strong de griego 2784 es la palabra keruso, de una afinidad incierta a la palabra, pero significa proclamar, pregonar, publicar, heraldo, proclamador público, específicamente verdad divina, y pone entre paréntesis el evangelio. Wow. Entonces Cristo no fue a predicarle a los ángeles caídos, Cristo fue a proclamarles, les fue a proclamar a ellos. Esta es la victoria, de esto es lo que se trataba, a esos ángeles caídos. Ahora, su resurrección también representa juicio. Juan 5, 28 y 29, ¿cómo dice? Dice la palabra de Dios, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron malo a resurrección de condenación. Hay un juicio allí. Ahora, ¿por qué 3 días? ¿A dónde nos lleva este asunto o este juicio en la Biblia? En Mateo 12:40, volvemos de nuevo, es un texto que tiene que ser estudiado con sus contextos, que son los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Y por qué tenemos que estudiar los libros de la ley cuando leemos el libro de Mateo? Porque es que todos tenemos que ir allá. Y Mateo era una persona, era un estudiado de la ley. ¿Cuál era su trabajo?
Él era cobrador de impuestos. ¿Cuál es el trabajo del cobrador de impuestos? Conocerse la ley. Y él conocía tanto la ley moral de Dios como la ley que existía en aquel tiempo en favor a los romanos. Y los cobradores de impuestos llevaban registro. Él aprendió a llevar registro. Entonces, cada vez que Mateo escribe o habla de algo, él siempre va a hacer referencia ¿a dónde? Al Antiguo Testamento. Ahora, siempre. Si nosotros aislamos a Mateo del Pentateuco, no vamos a entender nada. Inclusive, si aíslas a Apocalipsis y a muchas partes de Daniel del Pentateuco, a Isaías y Ezequiel del Pentateuco, no vamos a entender mucho. Por eso todo tema que se encuentra en el Nuevo Testamento tiene que ser puesto a la luz del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Si lo separamos, cometemos un grave error. Ahora, fíjense cómo dice esta nota. Cuando analizamos las fiestas ceremoniales, encontramos directamente y en su contexto que Cristo iba a reposar en la tumba solo un día, el 15 de Abib. La fiesta de los panes sin levadura, que es el sábado ceremonial de la fiesta de los ácimos, que es la fiesta de las primicias o fiesta de las gavillas. Entonces, si tú analizas las fiestas, por eso es importante que estudiemos las fiestas y conozcamos las fiestas. Exacto. El cordero era inmolado el 14 de Nisan, el 15 era panes sin levadura, comenzaba la fiesta de los ácimos, era un sábado ceremonial, y el 16 era la resurrección. Entonces, el asunto es, vamos a Levítico capítulo 23, versículos del 2 al 8, y miren cómo dice este texto. Dice la palabra de Dios: habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Jehová, en cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Esto es importante lo que estamos leyendo. Sí, no, ese es otro estudio. Porque son fiestas solemnes de Jehová. Los tiempos señalados. Nada de Dios, o sea, todo lo que venga de Jehová es importante. 6 días trabajarás, mas el séptimo día de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Ahora fíjate, él empieza, cuando Dios le va a empezar a dar las fiestas ceremoniales a Moisés, empieza por el Shabbat. El día más importante. El más importante. Y ahora empieza por la ley de los 10 mandamientos. Ahí está, ahora empieza por el Shabbat diciendo, este día es el día principal. Porque después cuando estudiamos sobre el sábado, tenemos que hablar muchas cosas sobre el sábado. Ahora sigue leyendo. Estas son las fiestas solemnes, señaladas de Jehová, las santas convocaciones que proclamaréis en sus tiempos señalados, en el mes primero, a los 14 del mes, o en el día 14, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ojo con esa palabrita en las 2 tardes, después vamos a regresar a ellas. Y el día 15 de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofrecéis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Quiere decir que los sábados ceremoniales era el primer día de cada fiesta y el último día de cada fiesta. Y podía ser que, por ejemplo, ese sábado ceremonial caía dentro de un día de la semana. También, sí. Pero resulta ser que en este tiempo de la muerte de Cristo, de acuerdo a la Biblia, no me vayan a sacar la cuenta de los diferentes calendarios que hay afuera, porque eso es tremendo reguero. Guíense por la Biblia. Ese sábado era doble, especial. Era como decir un super sábado. Estamos usando palabras laicas para explicarnos mejor. Ahora, fíjense, vamos a ver los siguientes puntos. Cristo no fue enterrado bajo tierra. Por lo tanto, si Cristo hubiese usado como símbolo en el corazón de la tierra, queriendo decir sepultado bajo tierra, entonces la profecía no se cumplió, ya que su tumba fue un sepulcro en una peña. Lucas 23, 53. Entonces, para que entiendan que lo que Cristo estaba presentando exactamente no es como nosotros lo queremos ver. O entendemos. Ahora, esto quiere decir que cuando Cristo dijo en el corazón de la tierra, no se refería a estar enterrado en una tumba por 3 días de 72 horas literales. Otro punto es, Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día, no al cuarto día. Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mateo 17, 21, 23. Y hemos visto todo el Evangelio, solamente hay un versículo que dice, y después del tercer día. Y eso lo vamos a explicar después. Sí. Ahora, Jesús nunca habló de resucitar después del tercer día, ni al final del tercer día, ni tampoco al cuarto día. Es decir, Cristo nunca enseñó que iba a permanecer 72 horas en la tumba. Y vamos a entender el por qué Cristo no podía permanecer 72 horas en la tumba. Seguimos avanzando. Ahora, ¿cómo describe la Biblia el tiempo que Cristo debía permanecer muerto entonces? Éxodo capítulo 12, versículos del 2 al 10. Veamos esta parte de la historia del Éxodo.
Voy a leerlo, dice: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y mire, vamos a entender bien esto. Concéntrense en el texto, hermanos, y miren bien, lean bien con nosotros. Versículo 4, el día, o sea, hasta ahora el día 10 de este mes, agarran un cordero por familia. Ahora dice: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces ahora agarrarán un cordero, si este es demasiado para nosotros, y vamos a ver por qué es demasiado, entonces vamos a compartirlo con el vecino, porque es demasiado para nosotros. Y vamos a entender, ¿eso es importante? Sí, es importante para eso. Sigue diciendo: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Muy interesante. Miren el detalle este. Siempre nos han enseñado que la frase entre las 2 tardes se refiere al tiempo entre las 12 del día y las 6 de la tarde. Y eso no es que esté mal, solamente nos han enseñado eso. Esto nos lleva a la hora novena, que son las 3 de la tarde. Y da la coincidencia que la hora novena era cuando se sacrificaba el cordero. Para que ustedes vean cómo se aplica lo que dice la Biblia, Cristo murió en la hora del cordero pascual. Ahora bien, miren cómo dice Mateo 27 del 45, o sea, 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. La hora sexta en la Biblia son las 12 del día. Y la hora novena, entonces, bueno, cuentas, pues 3 horas más, te lleva a 3 de la tarde. Hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Qué significa entonces entre las 2 tardes? El Strong hebreo es el 6153 y el 6150. La palabra es ereb, que es crepúsculo, anochecer, caer la noche, caer la tarde, caída de la tarde, hora de la tarde, nocturno. Y ahora aquí es un problema. Porque si es entre las 2 tardes, pero la palabra en el Strong significa en el crepúsculo, en el anochecer, en las 3 de la tarde no es el anochecer. Pero Cristo no podía matar el cordero en la noche, porque tú no puedes en pleno sábado ponerte a preparar un cordero a cocinarlo. Ni a cocinarlo, así mismo. Entonces el problema está en el siguiente, que para entender qué pasa con en esa hora del crepúsculo, que es la hora del anochecer, que dice, Éxodo 38 dice: y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, usa la misma palabra, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Como dice la versión en inglés, versículo 8 dice: y cuando Aarón encendió las lámparas, o sea, even. Sí. Él debería de quemar el incienso sobre él, incienso perpetuo delante del Señor durante todas las generaciones. Creo que la traducción de esta frase aquí en inglés... ¿Esa es la King James? Sí, esta es la King James. Ok. Sería... dame un segundito, déjame buscar aquí. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer. Al anochecer. Ok. Vamos a ver que el sacrificio de Cristo se cumplieron los 2 significados de entre las 2 tardes. Correcto. ¿Por qué? ¿Cuál es el otro significado de entre las 2 tardes? Entre la tarde del viernes, que viene siendo la noche del sábado, o sábado, y entre la tarde del sábado, que viene siendo la noche del domingo. O sea, estamos hablando de los días como Dios los puso en el Génesis. La noche del viernes en realidad es la noche, lo que nosotros tenemos por viernes de noche, en realidad es sábado, porque el día comienza con la noche. Y sin embargo, en Cristo se cumple, porque el cordero debía ser comido entre las 2 tardes, inmolado entre las 2 tardes, debía ser comido, y al mismo tiempo Cristo debía morir entre las 2 tardes, como significaba entre las 12 y las 6, a las 3 de la tarde, porque era la hora del cordero pascual. Por eso dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. O sea, esa noche tienen que comer, sí. Pero
Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Ojo con el detalle. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Ahora, ese de la mañana significa la mañana, si vamos a tomarlo desde viernes, la mañana del domingo. Hay gente que dice, bueno, pero ahí está diciendo que es hasta la mañana, lo puedes tomar hasta el día siguiente, pero vamos a entenderlo con otro texto que está en Levítico para que entendamos en realidad a qué mañana se refiere. Pero el punto es el siguiente: si el cordero debía morir esa tarde y en la mañana lo que quedara no podías comerlo, ¿es importante ese detalle? Sí, me dice mucho de ese detalle. ¿Por qué? ¿Qué día era el día después de la crucifixión de Cristo? Bueno, era un sábado ceremonial o un sábado semanal. Bueno, ya vimos Lucas 23, 54 y 56, donde dice, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especia aromática y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora, ¿qué pasa con el día de reposo conforme al mandamiento? ¿Por qué saco este texto a coalición? Porque aquí la gente dice, los que creen que Cristo murió un miércoles, dice ese día de reposo era el sábado ceremonial. Hay un problema. A los sábados de las fiestas ceremoniales se les llaman estatutos en la Biblia. Busca en todo el Pentateuco, y los sábados ceremoniales en la traducción original son estatutos y no mandamientos. Si vas a Levítico 23, 31 y si lees Éxodo 12, 17, que bueno, que sea el técnico lo puede poner en pantalla, ustedes verán que se habla de estatuto. Dice, así que cuando dice el día de reposo conforme al mandamiento se refiere al séptimo día. Porque las leyes ceremoniales eran estatutos, los 10 mandamientos son otra cosa. Ahora, otra prueba fehaciente de que ese día era viernes en la noche está en Juan 19, 31. Bueno, este sí lo leímos, donde dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Era un día de reposo especial. Algo era de gran solemnidad porque coincidían dos fiestas juntas. En este caso coincidía el mandamiento de Dios y un estatuto de Dios. Eran dos sábados, estaban allí. El ceremonial, que solamente en el sábado ceremonial, solo lo único que no se practicaba era trabajo de servidumbre. Pero en el sábado del Señor sí era abstinencia total de todo. Y ahora coincidía allí dos fiestas. Ahora, en Cristo se cumple todo. Él no solamente reposó en el día solemne de reposo ceremonial, sino también en el reposo del mandamiento. Ese es el problema. Que Cristo no reposó dos sábados. No reposó un sábado de jueves, luego viene y luego ahora el sábado mandamiento. No, Él reposó los dos, el estatuto y el mandamiento juntos. Ahora, los 3 días en el corazón de la tierra no empiezan, hermano, cuando Cristo es colocado en la tumba, sino que empiezan a contar desde el momento en que Cristo es traicionado por Judas y entregado a los líderes judíos. Por eso leímos tanto los evangelios. Mateo 17, 22 y 23. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Primero asunto, siga ahora. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 26, 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. Entonces la entrega de Cristo no fue cuando Cristo murió en la cruz. Y ese es otro asunto que tenemos. El énfasis que hacemos siempre es Cristo cuando murió en la cruz. Y lo que padeció antes, ¿eso no cuenta? Lo que Cristo padeció antes no cuenta como sacrificio por mí. ¿Su sacrificio fue cuando entregó su vida en la cruz? No. Mire, por eso es que dice estoy leyendo Mateo 26, 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y ahí comenzó la entrega de Cristo. Comenzó el sufrimiento de Cristo por la raza humana. El vituperio de Cristo comenzó desde ahí. Termina en la cruz, pero comienza ahí. Ahora, Mateo 9:31, mira cómo dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Fíjense cómo dice este detalle de Mateo.
pero después de muerto resucitará al tercer día. Que enseñaba a sus discípulos y decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Lucas 24, 18 al 21 dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, ahora que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y miren cómo Cleofas le empieza a contar a Jesús. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Las cosas que debía acontecer a Jesús incluyen la traición, el juicio ante los príncipes judíos, su ejecución en la cruz y su muerte en el reposo de la tumba. Y en el tercer día, su resurrección de victoria. Sí, bueno. El cuerpo de Cristo no debía haber corrupción. Ahora viene el detalle. Sí, porque si decimos que estuvo muerto desde el miércoles, como presentan algunos, 72 horas, estaríamos contradiciendo el maná, lo que representa a Cristo. Cristo es el pan de vida. Ahí es donde vamos. Y este es el otro asunto con el cual Cristo no pudo estar muerto 3 días, o sea, 72 horas. Porque hay un símbolo que lo representa a Él. Y su cuerpo, un cuerpo después de 24 horas, ya tiene corrupción. Dice, el cuerpo de Cristo no debía haber corrupción. El cuerpo de nuestro Señor Jesús solo debía reposar un día en la tumba, pues estaba también profetizado que su cuerpo no vería corrupción. Si vamos a Salmos, capítulo 16, versículo 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pedro confirmó que esta profecía se cumplió en Cristo y que su cuerpo no vio corrupción. Miren cómo dice Hechos, capítulo 2, versículos 26 y 27. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ojo, Cristo no podía ver corrupción. No. Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, pues su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahí está. Jesús hizo un paralelo entre el maná y en sí mismo. La pregunta es, ¿por qué no debía haber corrupción en el cuerpo de Cristo? Ya ustedes se lo imaginan, si hablamos de maná, se tiene que estar imaginando. Juan capítulo 6, versículos del 31 al 35. Y empezamos por aquí con el asunto del maná. Nuestros padres, o sea, para ver si el maná representa a Cristo, vamos a ver si el maná que está en el arca propiciatorio, en el lugar santísimo del santuario, vamos a ver si representa a Cristo. Dice Juan 6, 31 al 35, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y por eso explicamos que las 2 pilas de panes que están en la mesa de los panes, en el lugar santo del santuario, no solamente porque son 12, representan a las 12 tribus de Israel. Son 2 porque Cristo dijo, mi Padre os da el pan del cielo. Y luego cuando ellos le dicen, danos siempre ese pan, Señor, Él les dice, yo soy el pan del cielo. Por eso representa al Padre y representa al Hijo. Eso lo hemos hablado en otra ocasión. Me gustaría decir que la ciencia defiende la posición de que cuando un cuerpo muere, toma entre la hora 24 a la hora 48 es cuando empieza a corromperse un cuerpo. Empezando a la hora 24 hasta la 48 es cuando empieza a corromperse, y al cabo ya de 3 a 5 días empieza a oler. Pero a Cristo rápidamente lo emperfumaron, o sea que ni siquiera tenía mal olor su cuerpo durante el día de descanso. Todo estaba perfectamente preparado para que se cumpliera la palabra, tal como se encontraba de acuerdo en Juan capítulo 6 y en Éxodo, con relación al arca de propiciatorio donde se encontraba el maná. Correcto. O sea, el maná, el que lo recogía el viernes. Ahí vamos. Ah, ok. Ahí vamos. Bueno. Por eso terminamos con el capítulo 6 de Juan, ahora de los versículos del 47 al 51. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por lo tanto, ¿qué representaba el sacrificio de Cristo? ¿Cómo se debía de llevar a cabo o cuáles eran las instrucciones para dicho sacrificio según la Biblia? Ahora, ¿por qué hablo de cuáles son las instrucciones del sacrificio de Cristo? Si conocemos cómo se tenía que manejar el sacrificio de Cristo, entenderemos que no estuvo 72 horas en la tumba. No. Miren Levítico 7 del 15 al 18 y ahora vamos a caer en lo que mi hijo quería hablar sobre el maná. Sí. Porque antes de leer esto, di lo que iba a decir del maná. Porque al final vamos a llegar ahí. Vemos que todo fue preparado con relación a la muerte de Cristo y a la crucifixión para que se cumpliera exactamente lo que estaba en Juan 6 con relación al libro de Éxodo y de Número y Levítico con lo del arca de propiciatorio. Correcto. Y en maná. O sea, cuando Dios entrega maná al pueblo de Israel, el viernes daba doble porción. Porque era para el viernes y para el sábado. Podías recoger doble porción del viernes para el sábado, no se echaba a perder. Correcto. Pero de otro día de la semana, si recogía doble porción, ¿qué pasaba? Se podría. Agarraba gusano. Agarraba gusano. Sí, se descomponía. Se descomponía. El hecho es de que ese maná era bendecido y especial. Ahora, si ellos agarraban maná del viernes para domingo. El domingo amanecía con gusano. Con gusano. Sin embargo, había un solo día donde el maná no se corrompía. Era de viernes para sábado. Te quité la idea. Pero... Una vez más, habíamos empezado hablando de que la Biblia tiene mucha veracidad y que sí es exacta. Lo que pasa es que no la entendemos bien. No. Porque queremos entenderla con nuestras mentalidades de aquí, de las culturas que tenemos. Me gusta esa frase, queremos entenderla. Pues claro. Está mal eso. Está mal. No podemos pretender entenderla. Debemos aceptarla tal como está. Aceptarla como está. Miren, vamos a ver Levítico 7 del 15 al 18. Recuerden que leímos en Éxodo 12, dice que debían inmolar al cordero entre las 2 tardes. Vamos a ver la otra explicación de las 2 tardes. Una es entre las 12 y las 6 de la tarde, era la hora novena. Pero ahí habla entre las 2 tardes. Y la palabra tarde ahí se refiere al anochecer. Claro. Pero obviamente el cordero había que prepararlo antes para que cuando llegara ese sábado ceremonial, que era esa noche, entonces no se podía cocinar, no se podía hacer trabajo de servidumbre. Pero nosotros sabemos que no solamente fue un sábado ceremonial, sino que también fue de mandamiento. Ahora, punto es, Levítico 7, del 15 al 18, vamos a ver este detalle con relación al sacrificio de Cristo. ¿Cómo debía ser el sacrificio de Cristo? Porque debía ser igual como Él lo instituyó en el Pentateuco. Miren cómo dice. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuera ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Fíjense que Cristo, el sacrificio de él no fue una acción de gracias, sí. Ahora miren cómo dice. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, ¿cómo fue el sacrificio de Cristo? Voluntario. Fue voluntario. Fue voluntario. Miren qué pasa con el sacrificio voluntario. Porque en el ofrenda de paz lo debías comer ese día. Por eso dice, vuelvo al versículo anterior, en el 15, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuera ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Pero resulta que lo que se trae, cuando se trae un sacrificio de ofrenda voluntaria, miren cómo dice, mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio. Ese día puedes comer la carne, sí. Ahora sigue diciendo, y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente. Quiere decir que esa tarde y luego al día siguiente se siguen alimentando de ese cordero. Sí, pero miren cómo dice ahora el versículo 17. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Por lo tanto, en el sacrificio que Cristo debía ejercer, la carne se comía el primer día. Cuando hablamos del primer día, hablamos de esa tarde. Al otro día eran 24 horas. Antes de la otra tarde se comía como segunda vez. Pero en el tercer día no se podía comer. Cristo no podía estar 72 horas.
nosotros no podemos estudiar la Biblia queriendo hallar la solución según nuestro entendimiento. Según, bueno, yo entiendo que sí, que debiera ser así. No, no es lo que tú y yo entendamos. Tenemos que leer las Escrituras. Tenemos que aceptarlas tal y como están. Tuvimos un ejemplo en el chat de nosotros con relación a otro tema. Otro día lo vamos a presentar. Vamos a estudiar ese tema también. Porque también nos ayuda a entender que hay que aceptar la Biblia como está y no pretender agregarle nada. Ahora, si no vamos al Pentateuco, no entenderemos los evangelios. Si no vamos al Antiguo Testamento, no entenderemos las profecías. Es importante que vayamos atrás a la historia. Y ahí en la historia, desde el Pentateuco hasta los profetas mayores y menores, vamos a conocer los detalles del asunto. Ahora, ¿qué es lo principal en todo este asunto? ¿Cómo estudiamos la Biblia? ¿Cómo? La palabra de Dios. Ahí está la cosa. No es, algunos dicen, pero no es de salvación conocer si Cristo estuvo 3 días o no. No, pero vuelvo y repito, si es de salvación, ¿cómo es que tú escudriñas las Escrituras? ¿Cuánto le creemos a la Biblia? Ese es el problema. Podemos discutir todo el día lo que es de salvación y lo que no es de salvación, pero al final voy a usar una frase de Pablo. El fin de todo discurso, ¿cuál es? ¿Cuál es el que dice Pablo que es el fin de todo? Temer a Dios, ¿verdad? Y la pregunta mía es, si no creemos lo que dice la Biblia, ¿estás tú temiendo a Dios? Ajá. O sea, el temor a Jehová empieza en creerle a lo que Él dice. Si no creemos lo que está escrito, vamos a tener problemas en nuestras vidas espirituales. Si queremos ser el pueblo del libro, como éramos caracterizados antes, como éramos llamados antes, son el pueblo de la Biblia, tenemos que aprender a usar nuestras Biblias. Exacto. Tenemos que aprender a aceptar la palabra de Dios y a buscar todo significado y a buscar todo entendimiento y toda respuesta en la palabra de Dios. Cristo representa, el maná representa a Cristo. Y por eso el maná no veía corrupción en 24 horas, en este caso de viernes para sábado. Porque Cristo no vería corrupción tampoco. Cristo no estaría 72 horas como el maná no podía estar 72 horas. De viernes para domingo. Obviamente cuando Cristo habló de la señal de Jonás no se refería exactamente a 3 días y 3 noches, porque en el resto de los evangelios no se mencionan 3 días y 3 noches. La señal de Jonás era que Jonás salió vivo del gran pez y Cristo salió vivo de la tumba. Pero hacemos el énfasis en el punto equivocado. Así que este era el pequeño estudio que queríamos traer con ustedes en esta oportunidad de En Esto Creemos. Afianzando una vez más nuestra fe, nuestro entendimiento de la palabra de Dios. No es una creencia fundamental de los adventistas pioneros, pero tiene muchas connotaciones que sí tienen que ver con las creencias fundamentales. Y las vamos a resaltar bien rápido. La primera es, no todo el mundo se va a salvar. Porque ahí es donde está el juicio que Cristo le presentó a los fariseos. Y al mismo tiempo lo leímos en la Biblia. Algunos serán resucitados para vida eterna y otros serán resucitados para su condenación. Lo segundo es que el sábado es importante. El sábado es esencial en el mensaje adventista. Y no pudiéramos ser adventistas sin el sábado. No. Porque el sábado tiene que ver con la segunda venida, tiene que ver con la crucifixión y tiene que ver con la vida de Cristo. Tiene que ver con el sellamiento. Con todo. Tiene que ver con todo. Con todo. Y lo tercero es que la creencia fundamental de los pioneros, las creencias fundamentales de los pioneros, estaba basado en un solo credo. No como hoy en día tenemos varios credos. ¿Y el credo cuál era? Era sola escritura. Sola escritura. Solamente la palabra. Fíjense que no hemos usado cita del Espíritu y Profecía en este estudio, no porque ella lo contradice, al revés, ella simplemente repite lo mismo que dice la Biblia, añade 2 o 3 detalles para dejarnos saber de que era un sábado especial, que era un sábado ceremonial, estaba reunido el pueblo judío para las fiestas de la Pascua. Tiene ella mucho, que ya lo hemos mencionado en muchos de nuestros sermones y videos, sobre el bautismo y la Santa Cena. Correcto. ¿Verdad? Y el rito de humildad, que eso es otra cosa que también Cristo, porque la gente hace una parte de la Santa Cena, pero no hace el rito de la humildad. El rito de la humildad es importante. Pero o sea, el punto es, mis queridos, que esas son las 3 cosas que este estudio resaltan sobre las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día, los pioneros.
Y es un estudio muy refrescante a la memoria, porque vemos cómo es que desde el Antiguo Testamento todo se conecta en el Nuevo Testamento. Correctamente. Y nosotros personalmente, tú sabes, de donde nosotros provenimos, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la corporación, la conferencia general, ¿verdad? Lo normal, en su total y mayoría que se enseña, es que los 3 días y 3 noches ellos dicen que fue viernes, sábado y domingo, pero no hay 3 días y 3 noches. Pero si te pones a pensar, desde el jueves por la tarde que empezó la Santa Cena, ya empieza a cumplirse la profecía de 3 días y 3 noches en el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque desde esa noche el que estaba sentado a su lado, ya en su corazón lo había, ¿qué cosa? Entregado. Fíjate que Cristo le dijo, lo que has de hacer, hazlo ya. Por eso cuando él le dice, dormid ya, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ya. Y nosotros por eso explicábamos, el sacrificio de Cristo no fue cuando fue clavado en la cruz. Empezó desde ese momento que vinieron y preguntaron. Exactamente. Jesús, soy yo. Entonces ahí vemos jueves, ¿verdad? El atardecer, ahí está el primer día, jueves en la noche, viernes por la mañana, viernes en la noche, sábado por la mañana, sábado en la noche, y Elena de White claramente en el deseo de toda la gente dice que antes que saliera el sol el domingo por la mañana, ya la tumba estaba, ¿qué cosa? Vacía. ¿Se cumplió los 3 días y 3 noches? Sí, con toda su exactitud. Está de una forma que es a la que nosotros entendemos por nuestra cultura. No, si usamos nuestra cultura para tratar de entender este tema, como ya hemos visto, el debate, miércoles, viernes, que si fue antes, que si fue después, pero si lo entendemos a la perspectiva hebraica, ¿verdad? Que es como fue expresada en las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que no hay ninguna contradicción. Y volvemos a repetir, cuando dijiste lo de jueves, no estamos diciendo que Cristo murió un jueves. No murió jueves. ¿No? Estamos diciendo que en los 3 días que Cristo tenía en el corazón, empiezan desde el sufrimiento que Cristo es entregado en manos. Entregado. Le celebran ese juicio en secreto. Ahí lo golpean, ahí lo escupen. Y ahí lo llevan a Pilato y empieza Bueno, antes de Pilato no lo pusieron en un cepo. En un cepo. Y entonces, o sea, estamos viendo de que, por eso la Biblia, eso era una confusión que enseñan, ¿ves? Que estuvo muerto 3 días. No estuvo muerto 3 días. En ninguna parte de la Biblia dice que estuvo muerto 3 días. Si nos guiamos por el hebraísmo, se puede contar que viernes, sábado y domingo. El viernes se cuenta como un día, el sábado como un día, el domingo como un día. Y resucitó en el 3er día. Pero el punto que estamos hablando nosotros es que lo principal de lo que se está hablando es que la muerte de Cristo, ¿cómo debía ser? Una muerte de 24 horas. No debía haber corrupción. Que el sacrificio de Cristo no comienza en la cruz o en el momento que muere. Su sacrificio comienza desde que es entregado. Era entregado a los gentiles. Para ser carecido, que lo azoten, lo crucifiquen y entonces al 3er día Él resucitaría. O sea, desde el jueves vemos que se empieza a cumplir lo que Cristo dijo. El problema es que nos concentramos. Ahora, si vamos a usar el hebraísmo de que murió el viernes y sábado y domingo y eso se cuenta como 3 días según el hebraísmo, sí, ok, lo pueden usar así. El punto es que lo que nosotros estamos haciendo énfasis no es en cuándo fue que murió Cristo. No estamos diciendo ni que fue miércoles, ni que fue jueves, ni que fue viernes. El punto que estamos haciendo el énfasis es cuándo comenzó los 3 días. ¿Qué dice la Biblia? Ahora, obviamente, sí presentamos bíblicamente que Cristo murió un viernes, porque el sábado siguiente era un sábado de gran solemnidad. O sea, el día siguiente era un sábado de gran solemnidad. Y estamos viendo de que sí era viernes porque dice que se estaban apresurando para prepararse para las horas del Shabbat que iban a empezar. Es un estudio fácil de entender, no tiene mucha pérdida, solamente que hay que prestar atención que sería perseguido, azotado, sería escupido, lo matarán y entonces al 3er día es que esto sucedería. O sea, estos eventos iban a suceder en 3 días. Correcto. Y la señal a la cual se refiere Cristo no era la de que iba a estar muerto 3 días dentro del corazón de la tierra, no, sino de que iba a salir vivo. Resucitar. Como salió Jonás. Todo el tiempo en el Evangelio habla de resucitar al 3er día, resucitará al 3er día. Esa era la señal que incluso muchos hoy en día no entendemos. Y que llegamos nosotros a entenderlo en toda su totalidad con el estudio que nos fue compartido. Bueno, mis queridos, aquellos que estén interesados en este Word
y el estudio que nos compartió el hermano Pedro, con mucho gusto lo vamos a tener disponible. Vamos a tratar de ponerlo en la descripción de este video y estará también disponible en la página web que todavía estamos trabajando en ella. Así que bueno, comenten, pongan sus comentarios, siempre respetando los unos a los otros. Les agradecemos mucho por su tiempo, esperamos que este estudio haya sido de bendición y bueno, nos veremos el próximo viernes a las 7 de la tarde. Ya casi para nosotros la puesta de sol es a las 8:30. Pero bueno, ya nosotros prácticamente a ese horario ya estamos listos para empezar el sábado. Estamos listos para empezar el sábado. Pero bueno, vamos a terminar con unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Padre porque has sido bueno con nosotros. Tú nos has bendecido con el estudio de tus sagradas escrituras. Pedimos Padre que este estudio ayude a alguien a poder acercarse a Cristo Jesús y a la verdad y que sus corazones puedan ser convertidos. Te lo estamos pidiendo todo, no porque hay méritos en nosotros, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi palabra favorita, Maranata.